Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a SD Talks, que es el aula virtual donde cada 2 semanas nos encontramos y tiene lugar este programa permanente de conferencias abiertas organizadas por la Escuela Superior de Diseño SD, que es un centro adscrito a la Ramon Llull. El programa está dirigido a alumnos, alumnas actuales y exalumnas, exalumnos, exalumnes que han pasado por la escuela y también a la comunidad creativa de Barcelona y de más allá, y del área metropolitana, podríamos decir. Yo me llamo Cristian Alonso y además de ser profesor de Historia del Arte, escritor, curador, eh, eh, profesor de Historia del Arte en ESDI, pues seré el moderador de esta sesión de hoy. Para la cual me acompaña Aleix Salvó, que es el responsable de marketing digital de ESDI. Y bueno, para la conferencia de hoy, nuestra invitada especial es Roberto Piqueras, que es educador social y artista. Es residente en l'Estruc con el proyecto Espai Segur 2021-2022. Educador social en el servicio Punt Afectes de Viladecans y en Cal en Redús, a Sabadell. Y además es soporte técnico en investigación para el proyecto Caleami, que es de la Universitat Autónoma de Barcelona. Nada, muy brevemente voy a describir la charla de hoy, el tema de la charla de hoy. Roberto Piqueras, en 2014, después de los resultados del 15M, empieza a detectar ciertos mecanismos de la industria de la moda con la cual ya no siente una cercanía y de los cuales desea conocer las razones de este alejamiento y entender por qué ya no se siente tan cómodo dentro del sistema capitalista e industrial globalizado. Piqueras se encuentra viviendo en el East London desde 2011, cosa que le ayuda a conocer personas activas en el mundo de la sociología, en el mundo de la política, en el mundo de las artes, que desarrollan proyectos, podríamos decir, pues más allá de la demanda mercantil. Este nuevo conocimiento intercultural, conjuntamente con la experiencia previa del bullying escolar y el descontento con su relación entre la demanda comercial, su discurso disruptivo y su emocionalidad hacen que tome ciertas decisiones de futuro que han hecho que la palabra resiliencia cobre sentido más que nunca, pero siempre teniendo en cuenta que este trayecto profesional hay que cuidarse y saber valorar los éxitos contemporáneos más allá de los aplausos del público. Pues para esta conferencia, Roberto Piqueras utilizará una línea temporal para dialogar sobre los acontecimientos históricos y momentos clave de la vida, para entender la relación entre lo social y la moda como una herramienta de respuesta crítica y cultural al status quo. Bueno, en primer lugar, Roberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que tu trabajo es muy inspirador y estoy seguro que será del interés de los y les asistentes. Y nada, antes de darte la palabra, simplemente quería decir que invitar a los asistentes, que las asistentes que si tienen preguntas a lo largo de la exposición de Roberto, pues pueden escribirlas, se las pueden guardar para el final de la sesión, donde abriremos un turno de palabra para que ellos puedan plantearte las preguntas, las dudas, las aclaraciones, o si quieren que profundices más en este proyecto o este otro, o en esta reflexión. Pues nada, sin más preámbulo, te doy la palabra. De nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras. Gracias, Cristian. La verdad que siempre es un placer volver a ESDI y ya no es la primera vez. Y siempre lo utilizo como una excusa para hacer un poco de memoria y poner como algunos aspectos claves que han pasado en mi vida, tanto profesional como personal, y que al final me parece que es donde está un poco la chicha, porque al final nos faltan como muchos referentes dentro del diseño y dentro de las artes, pero no solamente desde el éxito, sino también desde esos cambios profesionales o cambios de trayectoria que muchas veces se quedan sin explicación y creo que esa no explicación muchas veces viene acompañada de una cierta crítica. Entonces, personas suelen caer en el olvido o suelen caer como, ¿no? Como un poco al margen del mercado al que parecía que iba más dirigido en un primer momento. Entonces, como bien has explicado, he preparado un PowerPoint en el que haré se divide en 3 partes, ahora lo explicaré,
y simplemente será una línea temporal que no es lineal, o sea, lleva una parte como más, bueno, voy de un lado al otro, y a la vez ir enseñando pequeños vídeos, porque seguramente habrá personas que no conozcan mi trayectoria, habrá personas que a lo mejor sí, entonces iré un poco poniendo los puntos clave y de dónde vengo y un poco viendo la línea de hacia dónde voy. Entonces, sin más preámbulo, comparto el Power. ¿Dónde está? No me aparece bien. Espera. A ver. Ahora. Vale, iré quitándolo y poniéndolo porque, bueno, los vídeos estarán en otra pantalla, pero al menos empezamos por aquí. Bueno, pues básicamente, más que presentarme, sí que es verdad que el nombre de la ponencia o de la conferencia de hoy, Roberto Piquera, Chandal Cadena, soy una hortera, tiene obviamente hilo conductor con la canción de Young Beef, de Beef Boy, que, bueno, al final mucha gente de nueva generación me conoce más por esta canción que por todo el trayectorio previo de moda que había hecho hasta el momento, hasta el 2015. Entonces me pareció icónico y me pareció como una connotación, sobre todo para entender el por qué una persona como Fernando acaba utilizando mi nombre en una de sus canciones, que suele ser una pregunta bastante recurrente. Entonces, como ya bien explicaba Cristian, básicamente el objetivo de esta sesión es eso, describir esos momentos claves que identificamos como parte de lo social con el mundo del diseño, ya sea desde la moda, desde el producto o desde otras artes dentro de la disciplina. Y ver eso cómo puede ser una herramienta tanto de resistencia cultural como de crítica o como de comunicación hacia una política o hacia unos estándares con los que no te sientes realmente representada o cómoda. Entonces espero que se entienda. Para empezar, empezaré con la parte contextual, porque muchas veces obra y autora pues va muy ligado. O sea, a mí me parece muy complicado que sea realmente una obra despegada de la persona que lo está ejecutando y la que lo está presentando. Siempre habla de una misma. Entonces, primero pondré esas partes en contexto, luego habrá una parte más desde lo profesional dentro de la industria de la moda y luego una tercera parte que será la última, que hablaré más de eso, de las futuras líneas, de por dónde estoy trabajando y por dónde me gusta estar más relacionada. Entonces, como contexto, ya con la imagen podéis ver que a la edad muy temprana mi identidad de género fluctuaba y fluía como, bueno, como desde la inconsciencia. Básicamente mis referentes eran todos o la gran mayoría eran femeninos y sentía una gran admiración por la vibración o por el aspecto femenino. Entonces ha sido algo que a lo largo de mi vida se va a llevar, o sea, se va a llevar a cabo, se va a transmitir tanto en obra como en persona. Básicamente, el inicio. Nazco en el año 85, pero el 23 de febrero. Para las personas que seáis de aquí de España, y bueno, y para los que no, a lo mejor también tenéis conocimiento, el 23 de febrero es una fecha con una connotación importante como un fracaso de golpe de Estado desde el franquismo. Parece a primera vista que no debería de tener ninguna connotación porque ni siquiera es el año, fue 4 años más tarde cuando nací, pero yo a la vez que digo mi fecha de nacimiento es 23F a causa de este acontecimiento y la gente ya responde, ya sabe qué pasó el 23F. Entonces me parecía como algo a poner en contexto porque marcará mucho también la persona que soy y lo consciente que soy de este ámbito más político. Entonces, bueno, podéis ver una foto mía de bebé. Luego, otro de los aspectos, cuando ya llego a un punto más de la adolescencia, hay que entender que la idea de haber nacido en un barrio de clase trabajadora, de Sabadell, que se llama, bueno, tanto La Concordia como Canoriac, en el año 97, 98,
hay que entender que hay un auge del movimiento neonazi, a la vez que hay hay una gran crisis, hay muchos recortes, la extrema derecha sube, y yo vivía el mundo a través, pues empezábamos a ver la MTV, a través de un canal, no sé, muy random, no había internet, obviamente, y las Spice Girls se convirtieron en un gran referente de liberación y de explosión visualmente, ¿no? Entonces, por un lado, tenía como el contexto escolar con todo el bullying, con toda la parte más restrictiva, y por el otro lado tenía toda la parte de liberación artística o de visuals o que podía transmitir grupos como Aqua, como Spice Girls, o bueno, hits así de los 90 clásicos, ¿no? Que se han convertido en clásicos. Entonces me parece interesante para referenciar esto, poner un comercial de Pepsi que, a ver, ¿cómo puedo? Aquí. Que Spice Girls protagonizó y que me parece que marca muy bien ese momento de auge y de demanda de lo que una futura generación iba a pedir, por así decirlo. Google Chrome, a ver si es este. Sí. Vale. Next phase, next stage, next grade, next wave. Let them know it's about to get up, it's alive. Move over, yeah, don't do it over. It's over, yeah, yeah, yeah. Generation next. Take the heat, feel the flow. Cause you're ready to find, and we're ready to go. Take the heat, feel the flow. Cause you're ready to find, and we're ready to go. Move over, yeah, don't do it over. Cause it's over, yeah, yeah, yeah. Generation next. Celebration, vibration, celebration, creation, imagination, imagination. Move over, yeah, don't do it over. Bueno, lo paro. Básicamente lo que quería transmitir con este vídeo era todo el mensaje explícito que hay detrás de como eso, nueva generación. Obviamente hay muchos mensajes de neoliberalismo, obviamente está Pepsi, es un comercial, obviamente hay una belleza, hay una juventud, para mí fue como cogí con todas las ganas ese... Recuerdo ponerme enfrente de la televisión a verlo como una especie de liberación, ¿no? Como de todo lo que estaba viviendo alrededor, que era totalmente lo contrario, como más restrictivo y a la vez como casi una dictadura de lo que debía ser un hombre y lo que debía ser una mujer. Y de repente en estos aspectos encontré como como una cultura más liberadora. A partir de ahí, claro, yo también cojo un cierto empoderamiento cuando ya hago de alguna manera como admito que yo formo parte de algo que justamente no va con la norma y me apunto obviamente a hacer bachillerato artístico como toda persona queer o casi toda persona que no se siente dentro de la norma, ¿no? En bachillerato artístico realmente solo estudié un año. Yo tenía un fracaso escolar impresionante por todo el tema de bullying, nunca había prestado cierta atención y de repente ponerme en un bachillerato fue súper complicado, pero lo dejé y donde encontré esa posibilidad de sentirme realizada o donde pude acceder fue dentro de diseño de moda. Estudié cuando tenía 17 años, empecé en LCI, bueno, lo que era entonces Felicidad Dulce. Para mí fue todo un reto porque, bueno, no tenía recursos económicos, tuve que trabajar, estudiar. Imaginaros cualquier tipo de trabajo en el sentido de incluso hasta trabajos sexuales también entraron dentro de ese currículum para pagar la carrera. En ese sentido, bueno, al final, o sea, yo siento que somos
las personas de mi generación, ese sentido de éxito, de un poco lo que arrastraba también todo el rollo fama y un poco ese éxito de el éxito cuesta y el éxito hay que ganárselo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parecía como que o le dedicaba 24 horas y le dedicaba como toda mi vida o no, no iba a llegar a demostrar todo lo que podía hacer. También, por otro lado, teníamos de referentes dentro de la moda, o al menos yo tenía de referentes tanto Alexander McQueen como Galliano, personas que a la larga hemos visto las trayectorias a dónde han llevado, aun con muchos recursos, incluso a lo mejor los recursos también han acabado siendo algo que ha hecho que tropezaran. Entonces, bueno, básicamente entro a estudiar moda, acabo a los 21 y de alguna manera, pues, bueno, empecé a trabajar en una peletería en Reus, no me gustaba y obviamente no quería trabajar con piel. Pero bueno, me dio cierta experiencia, me dio cierto dinero y acabé de vacaciones en Madrid y bueno, no volví. Me fui con una maleta para un tema de una semana y no me volví a llamar a mi madre en plan que no vuelvo. En aquel momento también tenía pareja y también llamé en plan que no vuelvo, que me quedo aquí. Y redescubrí a personas que en aquel momento, bueno, descubrí gente sobre todo del mundo de la noche, pero también de la moda, importantes en aquel momento y bueno, que aún siguen siendo relevantes. Y básicamente encontré ese espacio de libertad que hasta el momento no había vivido a pie de calle. Y bueno, incluso se llegó como a llamar un poco la removida madrileña. También hay que entender que empieza a aparecer o a popularizarse todo el tema de Fotolog, MySpace, Facebook. Y bueno, empecé a hacer varias cosas dentro de moda, hacer 4 fotos, empezar a presentarlo y bueno, me dieron la oportunidad a partir de esa comunicación más digital, que era súper naif y súper inconsciente, porque recuerdo hacer fiestas en casa donde poníamos la dirección en Fotolog y invitábamos a todo el mundo. Parecía que, o sea, nunca pasó nada y hubo súper buena seguridad. Supongo que aún la red no era tan masiva, pero bueno, generó esa conexión o esa forma de que ya no hacía falta o de alguna manera nos podíamos desligar las personas que queríamos hacer otra moda fuera de la plataforma tradicional que sería Cibeles o sería un Gaudí en aquel momento en Barcelona o incluso las revistas de moda, ¿no? Ya no tenías que aparecer en un box, sino directamente tenías tu plataforma donde enseñar en principio a tus amigas aquello que estabas haciendo. Entonces, eso fue relevante para entender por qué es un inicio y por qué también surge una nueva oleada de diseñadoras que de alguna manera aprovechan esa plataforma que personas de otras generaciones todavía no sabían usar, no sabían contabilizar, no sabían monetizar. Entonces, bueno, de alguna manera eso es el inicio de la carrera. Por eso, de carrera profesional, lo he dividido en estos 5 apartados, que de alguna manera va desde el 2007, que es cuando empiezo en Madrid. Luego hay una parte donde dejo la plataforma más tradicional y empiezo a hacer otro tipo de eventos. Luego, cuando me voy a Londres y acabo haciendo un DJ Tour por Estados Unidos y Canadá. Y cuando ya utilizo las plataformas digitales, que es 2013-2014, para hacer prácticamente todas las presentaciones y todo gira dentro de la red y del mundo online, que también ya explicaré un poco por qué. Y el 2015, que fue mi despedida como diseñadora y que se celebró en Tokio y en Taipei, que bueno, ya ahora explicaré un poco paso a paso. Pues básicamente, como os contaba, de repente, eso, estoy en Madrid viviendo un poco esa festividad, pero a la vez trabajaba de dependienta en una joyería. Sí que es verdad que la joyería estaba ligada al dueño de LVMH aquí en España, de la parte de perfumería,
y eso también me abrió puertas a nivel de contactos de prensa, porque personas que pasaban por la joyería, pues al final yo tenía que estar representando la marca, y también me ayudó a generar todo ese networking físicamente de personas que yo no tenía ni idea ni conocía, ¿no? Entonces, me dan la oportunidad de hacer mi pequeña presentación en Ego de Cibeles, que era la alternativa dentro de Cibeles. Y básicamente, ya os digo, o sea, tampoco tenía muchos recursos, y recuerdo coger como entre piezas que tenía de otros proyectos, a la vez, bueno, que hice todo el patrón, lo cosí yo, y hice esta primera colección que a lo mejor me gasté como 300 o 400 euros máximo. Y, y a la vez, una cosa como simbólica dentro de todo lo que luego se va a ir dando, es que cuando empiezan a hacerme entrevistas, justo estamos en 2007, quizá en este primer año no tanto, pero a partir de la siguiente colección, sí que, bueno, explota una crisis financiera, empieza en Estados Unidos con todo el mercado me sale en catalán, perdón, de la vivienda, y eso al final, de alguna forma, genera como un discurso en el que, sobre todo desde el periodismo más tradicional, era como entender la marca como un negocio que cuando en aquel momento no tenía todavía ni constancia, ni siquiera estaba registrado como marca, pero sí que era esa connotación de preguntar de cómo empiezas ahora un proyecto con la crisis que se está viniendo, ¿no? En plan, ¿cómo vas a hacer todo esto si ahora mismo no hay recursos, por así decirlo? Y era como, ya, pero es que nunca he tenido recursos. Entonces, también es verdad que a veces lidias con personas dentro de la prensa que se imaginan las marcas o los proyectos nuevos con un soporte que bueno, que no es real. Entonces, era como si yo gasto 3 y recupero 4, para mí ya era un triunfo en aquel momento, ¿no? No sabía visibilizar un business plan, por así decirlo, pero más o menos entendía que podía hacer una presentación, un concepto de marca, podía poner algo en la pasarela o podía poner algo en línea que no significara un gran derroche de dinero, pero a la vez pudiera generar algo y comercializarse, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del acontecimiento social, ¿no? Impacta en el sentido de que desde el principio ya genero esta conciencia de lo vas a tener como muy complicado para generar un cierto negocio de este producto. Pero ¿qué sucede? Presento en Ego de Cibeles, y al salir bueno, y mediante o a la vez, me llaman de 080 Barcelona, que era la primera edición que se hacía bueno, con el showroom de París, que hacía como el comisariado para elegir a los diseñadores y a las diseñadoras. Y de alguna manera, pues lo veo como una oportunidad, porque de alguna forma sé que 080 se planteaba eso, que las marcas no solo fueran un expositor de visual y que no solo se quedaran en la parte más de prensa, sino que también tuvieran ese aspecto vinculado a lo comercial, a la distribución. Entonces, por esa parte me interesó el proyecto, porque en principio tenían más agentes a la hora de comercializar, vender la idea y el producto. Pero todo se quedó un poco en humo, y la verdad que la exposición fue increíble. Incluso en este desfile acabó, bueno, la ropa se la puso Kanye West, esto hablamos del 2008, pero a mí me consideraban como que no había tenido éxito porque nadie en España se había puesto mi ropa. Entonces, bueno, de alguna forma como que dejé de recibir ese support desde 080 Barcelona. También es verdad que el comisariado de París tampoco sigue trabajando con ellos, y eso también hace que mi relación de alguna manera con un showroom internacional era más coherente, o de alguna forma entendían más el discurso de lo que estaba intentando plantear, pero aquí no se vio así. Y por otro lado, me apetecía como unir esta parte de
la generalización que se hacía de la generación Nini, ¿no? De que ni trabaja ni estudia, pero por otro lado me encontraba como estas barreras de este mundo súper adulto. Tenéis que entender que yo tenía 20 años o 21 cuando estaba haciendo todo esto. Me encontraba como con muchas barreras de lenguaje, de forma de entender el negocio, de forma de entender la moda también y de cómo presentarla, y generaba como muchas fronteras a la vez. Eso, yo no tengo ningún, por así decirlo, como no vengo de familia ni de apellido, entonces generaba como, bueno, si había alguna oportunidad, obviamente yo no iba a estar el primero o la primera de la cola. Pero bueno, me hacía gracia esta parte de ninis, pero luego intentas hacer y era como, bueno, mucha marcha atrás para poder realmente, bueno, demostrar lo que se podía acabar generando. Entonces, vuelvo a Ego de Cibeles, otra vez. Pero ¿qué pasa lo que me doy cuenta de Cibeles? Es que también la forma en la que la prensa habla de tu producto o habla de tu marca, básicamente no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ni pies ni cabezas. Recuerdo todo un desfile que en directo, en televisión o se transmitía y tal. Paloma Lago transmite toda la colección comentando pieza a pieza, y aquello, bueno, yo acepto, no, es que no fue ni una crítica, es que eran comentarios más vinculados a la prensa rosa que a una moda conceptual o que a una indumentaria propia. O sea, entender que hay referencias, entender que hay un contexto, entender que, ¿no? Como esas conexiones a la hora de hacer crítica o prensa de moda, ¿no? Y es verdad que la prensa de moda especializada en España, eso, tiene una vinculación muy directa con la prensa de corazón, y era algo que, bueno, yo no me sentía nada cómoda y no estaba en ese mundo, ¿no? Entonces, lo que decido hacer a la siguiente temporada es buscarme sponsors y hacerme yo misma las presentaciones, ¿no? Entonces acabo haciendo la primera en Barcelona, en una galería de arte. Me hizo la ilustración que veis, supongo que lo estáis viendo a la izquierda, pero bueno, la ilustración la hizo Paul Anglada, que ahora mismo trabaja con Jonathan Anderson y con Loeb. O sea, solo lo pongo aquí como apunte de, en ese momento él estaba haciendo primero de moda y en la IED, sí. Y nada, básicamente un poco como eso, como redescubrir personas que estaban haciendo cosas. Me dio un montón de apertura para colaborar con gente que estaba haciendo eso, o ilustración, o vídeo, o foto, o incluso instalación. Generó como que de repente me olvidé de la pasarela y encontré como un lienzo mucho más amplio para comunicar la colección o lo que estaba viviendo, tanto en clubs como en la calle, como en mi entorno, ¿no? Entonces, me pareció eso como una oportunidad más que un fracaso el no estar dentro de lo oficial. Eso derivó en hacer más presentaciones alternativas, lo que seguía contando, tanto colaborando con clubs como con videoartistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco generando todo el imaginario que había como detrás de Roberto Piqueras, que al final se parece mucho a lo que hace cualquier cantante, ¿no? Que se crea su videoclip o se crea su plataforma, incluso su entorno, o incluso como un concierto, ¿no? Que al final tiene que transmitir esa idea, pues, de lo que se rodea alrededor de un álbum o alrededor de una canción. Mediante estaba haciendo esto, pues me ofrecen la oportunidad de participar en una beca de Burger King, la cual me invitaba a irme a Londres 6 meses para internacionalizar la marca. Yo en ese momento ya estaba vendiendo en una de las tiendas de Londres, Primitive London, y a la vez ya había ido a Londres una vez seguro a tocar en un club. Entonces ya era como algo que parecía medio orgánico. Entonces, bueno, apliqué, ya sabíamos es Burger King, pero en aquel momento tampoco veía el tema publicitario y ser como persona anuncio. Pero bueno, lo aproveché y 6 meses se convirtieron en 6 años en Londres. Así que sé que sin esto
no hubiese podido hacer ese salto a la ciudad de Londres. También tengo que decir que, hablando más desde la parte de qué estaba haciendo en ese momento en mi trabajo, gané con la colección que presenté en 2011, pero era la de invierno de 2012, la cual estaba un poco quitando el estereotipo o al contrario, aprovechando el estereotipo de la Barcelona souvenir y haciendo un poco pues esa crítica, ironía entre pues eso, la Cataluña del diseño como más COVID, vamos a decirlo, y la parte más hortera, que podría ser pues la sevillana o todo el gorro de mexicano, o todo lo que os podíais encontrar en la Rambla, ¿no? De imanes y recuerdos de Sagrada Familia y Gaudí y bla, bla, bla. Y era un poco, también hay que entender que es 10 años vista, o sea, el boom turístico de Barcelona en 2009, 2010, todavía era una cosa que solo pasaba en la época del verano, eran los 3 meses o 4 meses, desde junio, mayo, hasta septiembre o hasta agosto. El resto del invierno tú paseabas por la Rambla de alguna forma y pertenecías o sea, no había esa masificación. Es verdad que hay un cambio con los vuelos de low cost, los cuales hacen que, bueno, que al final las ciudades se masifican con ese turismo exagerado. Entonces, bueno, intentaba como comunicar esa idea a través de esta colección. De alguna manera eso, llego a Londres con esta beca y explota toda la parte del 15M, ¿no? En Madrid, tanto Barcelona, bueno, el resto de ciudades de la península. Me parece relevante porque, como comentaba antes Cristian, ¿no? Llego a Londres, tengo una bienvenida increíble, conozco a mucha gente dentro de tanto del diseño, de la foto, de las artes, de la moda y también desde lo social, o sea, también recibo unos inputs más políticos y más de derechos, etcétera, etcétera, que me hacen también reflexionar sobre mis prácticas como diseñadora, ¿no? Entonces, la primera, a ver si está aquí. Bueno, incluso también genero como un poco no sé, como una especie de conciencia de por qué nos tenemos que mover tanto, porque había también ese deseo al escapar de Sabadell, al escapar de Barcelona o al escapar de Madrid y siempre como esta aspiración como a lo internacional, ¿no? También me chirría un poco y empieza como a resonarme de forma negativa, ¿no? De por qué no haber valorado más lo que estaba haciendo aquí, o incluso no yo, sino también como el entorno, ¿no? Todo lo que es el tejido industrial o tejido artístico, tal, de generar esos apoyos y más vinculaciones. Que por otro lado allí salió como muy orgánico y muy, bueno, sin mucho esfuerzo, vamos a decir. Entonces empezó como a chirriarme eso, ¿no? De por qué estoy teniendo el éxito, estoy haciendo cosas aquí en Londres y en España no tenía la misma respuesta. Entonces, bueno, al final luego aparece toda esta parte social, ¿no? De la fuga de cerebros, que también se dispara con todo el tema crisis. Yo era todo una privilegiada que llega a Londres con una beca, no tenía que trabajar, solo tenía que trabajar en la marca y así duré todos los 6 años. O sea, la verdad que lo digo porque encontraba casos, ¿no? De personas que iban pues, a trabajar de camareras, de camareros y todos los estereotipos se cumplían y personas que duraban 3, 6 meses y Londres es una ciudad muy compleja, muy cara y que la gente tampoco es lo más amigable posible. Entonces, bueno, hay que hacerse un poco la piel dura para vivir en esa ciudad, pero por otro lado recompensa mucho por otros lados, pero es eso, hay que tener muy claro tu objetivo y qué es lo que quieres sacar de esa ciudad. Entonces, bueno, haciendo un poco esta visión de lógicas, pensaba un poco en cómo voy a seguir presentando mi trabajo en esta ciudad tan cara, tampoco tenía tantos recursos porque la beca tampoco daba para tanto. Y entonces
recordé como esos desfiles de Coco Chanel presentándolos en su palacio y pensé un poco en cuál es mi palacio, de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es mi contexto ahora mismo? Y entonces el primer desfile que se hizo para presentar la colección 2013, creo que era invierno 2012, se presentó debajo de donde yo vivía. Era un council flat y había como unos pasillos interiores donde pasaba gente, pero no mucha, y no había tráfico. Entonces llamé a prensa, a lo mejor éramos 20 personas viendo el desfile, o sea, no había mucha gente. Y organicé todo el casting y make-up, pelo, todas las personas que estaban envueltas, estilismo y tal, eran personas que conocía o había conocido por Tumblr, o había conocido por Instagram o por Facebook, o ¿no? por esta vinculación de redes que de alguna forma eran digitales, se construyeron, se materializaron en este desfile que os voy a poner ahora. Roberto, seré como cortado. ¿Puedes reactualizar la página, porfa? O no, si tienes... Es así, es así. Ah, perdón. No pasa nada. Se Guay, hizo guay. así como un... Espera, que lo dejo o lo pongo, pero voy a hablar mientras. Lo hice así de alguna forma como el fotograma, porque bueno, Fotograma. sí, porque tuve un problema con el archivo vídeo. Y bueno, como también era un poco el momento que todavía no, todavía no era el momento glitch, pero ya estábamos ahí jugando con otros formatos y viendo esas cosas que son error, que de repente no son error y suman al visual. Y se dejó así. Y también me gustó la parte de, bueno, si escuchabais el audio, la única música que había, porque no había música, era como una trompeta de esas del fútbol, de ir de hacer ruido y ya está. Y entonces cada vez que pasaba un modelo, pues se hacía una bocinada. Y lo icónico, la parte de este desfile, lo importante fue que en ese momento a lo mejor éramos 20 personas allí disfrutando de esto, que de alguna manera como que hizo todo clic, todas esas cosas que había estado haciendo en Barcelona en galerías de arte o con el vídeo, con el visual, con la performance. De repente fue como, ostras, utilizar el escenario donde estás creando tu propia colección me pareció como lo más oportuno y que realmente la connotación o lo que tuvo de éxito a partir de esto fue que Vice Magazine de UK lo publicó, pero a la vez hay la foto, voy a compartir el Power que estábamos viendo antes. La foto que veis de grupo a la izquierda, esa publicación en Facebook en ese momento tuvo como 1000 likes, que en aquel entonces ni Lady Gaga hacía 1000 likes, por así decirlo, ¿no? En plan que como una foto que en un momento concreto, casi descontextualizada, en Facebook de repente tiene esa repercusión, ¿no? Y eso generó que de ahí aparecieran clientes, apareciera gente interesada, más allá, saliendo también de Londres. Como eso fue Asia y Estados Unidos, ¿no? Vale. Tengo que decir que teníamos un cierto peligro haciendo ese desfile, porque obviamente no teníamos ningún permiso, no habíamos pedido permiso a nadie. Había una parte que hablaba de East London, es un barrio culturalmente propio de la clase trabajadora, pero justamente en esa época también estaba conviviendo con ahí se me ha ido la palabra ahora. Bueno, con un auge, bueno, no sé si Cristian sabes lo que quiero decir.
con un repunte, con un ¿de qué? De las fuerzas. Cuando vienen personas de clase media alta a un barrio que... Gentrificar. Exacto, la gentrificación, exacto. Ujú. Palabra que luego ha sido como como más famosa y más... Sí, sí. Sí, muy utilizada y más en el contexto de Barcelona, pero en aquel momento no éramos ni conscientes que esto estaba sucediendo en barrios, eso, típicamente que de alguna forma, no en ese momento, pero 3 años más tarde o 4, abrieron un Versace al lado de casa, que, o sea, de tener los chavales del barrio fumando María, a luego abrir un Versace justo al lado fue como, bueno, como un shock, ¿no? De estos dos mundos y hacia qué mundo íbamos, si ese era realmente el espacio público que queríamos promover y en el que queríamos vivir, ¿no? Y de alguna manera eso también me hizo como pensar en esa idea de cómo ocupamos los espacios públicos más allá de la intención comercial, ¿eh? O sea, en el sentido de cómo los utilizamos como comunidad y cómo exponemos, pues eso, ya sea el trabajo o ya sea de una forma artística o cómo nos visibilizamos en el espacio público. Entonces, para la siguiente, lo que hice fue utilizar el espacio del British Museum, también otra vez sin permiso, sin música, sin ningún tipo de seguridad, y reclamando ese espacio público que no solo fuera un espacio de turistas o de personas que pasan de forma temporal, ¿no? De alguna forma como reivindicando eso. Eso pasa en el 2012-2013 y a la vez quería recomendaros este libro de Chaps, que es La demonización de la clase trabajadora, que es de un periodista inglés que justo hablaba de todo esto mientras yo estaba haciendo toda esta reivindicación y a la vez los looks también hablan mucho de este espíritu Choni Bacala del que procedo y del que al final he hecho bandera de orgullo y que de alguna forma ha formado parte bueno, de mis raíces o de donde soy. Y es verdad que ahora, ¿no? Se ha popularizado un poco esa apropiación del chonismo, pero bueno, ese es otro debate que también he hablado mucho con Natalia Ferviu, por ejemplo, con el tema de las Crocs, ¿no? Que en 2014 sí que hice las Crocs con plataforma y luego lo hace pues, una marca como Balenciaga. En ese sentido es como, eso, no es lo mismo utilizar algo que de alguna manera, ya no solamente comercialmente, estás como exponiendo unas realidades o unas experiencias, pero al final, bueno, la línea comercial era bastante mínima la recompensa, no como una gran plataforma como puede ser pues, un Balenciaga que se apropia de cualquier mensaje o de cualquier código y lo destruye, por así decirlo. Que eso también pasa mucho en la música y más bueno, con las nuevas músicas contemporáneas. Y bueno, básicamente esto, acabo justificando un poco todo esto que estaba como comentando, sobre todo porque he puesto el título de la canción de Big Boy, pues en 2013, cuando me organizo y organizamos un tour por Estados Unidos y Canadá como DJ, yo había pinchado y en Londres había tenido mucha vinculación con personas que venían del mundo del Club Kid y había estado, bueno, tocando música y tal, pero no había producido nada. Entonces produje una canción que ya tenía una base trap en 2013, cosa que aquí en España todavía no se había escuchado, era un sonido, como por así decirlo, nuevo. Y esa es una de las razones por las que Fernando ya también habla de mí en eso, en sus canciones. Me voy a acelerar porque me parece que nos queda muy poco tiempo, pero bueno, básicamente, viendo el éxito del tema de colgar las fotos, Facebook y tal, pues cada siguiente colección tuvo una plataforma diferente, como por ejemplo una colección la presentamos enteramente a través de un archivo zip, tenías que solicitar el archivo, te lo mandábamos y tenía pues vídeo, fotos, había como si fuera una super pop llena de archivos de lo que era la colección. O otra a través de Instagram, que todos los vídeos se publicaron en Instagram presentando la última colección, además, esa fue. Y básicamente la despedida fue en Asia, tanto en Taipei o en Tokio, porque, bueno,
era una manera de, eran los que más support y más comercialmente más éxito habíamos tenido y necesitaba como hacer esa despedida y fue muy emocionante porque una de las cosas era, hicimos 2 fiestas en 2 clubs y ver a todo el mundo vestido de tu marca, pues era apabullante porque no lo había vivido ni en Londres, ni en España, ni en un contexto más cercano, ¿no? Entonces, bueno, fue como una muy buena despedida. Y básicamente eso, ahora me hacía la pregunta esta, ¿no? De, vale, ¿y ahora qué? Yo decido dejar el mundo de la moda porque al final esta parte de yo producía en México, comercializaba en Asia y solo estaba delante del ordenador 24 horas trabajando para pagar facturas y tampoco sentía que estaba como en conexión con esa parte más comunitaria que también me hacía sentir como, bueno, un cierto anhelo, ¿no? Entonces, eh, básicamente esto, en 2015 me vuelvo a Sabadell. A ver, ¿qué? Vale. Bueno, vuelvo a Sabadell y empiezo como, ya vengo con un plan de estudiar y de formarme y tal, pero como he dicho antes, la línea temporal va y viene, pero un poco eso, de repente Fernando sale la canción de Big Boy, que no sé si ponerla, no la pongo, luego si alguien quiere que la ponga, la ponemos. Y claro, parece como la gente de repente vuelve a posicionarme en otro aspecto, pero ya me veo como muy lejos de esa parte más comercial, más moda, o sea, como que ya algo que ya había vivido y ya había hecho, ¿no? Y ya me apetecía como ir a otro nivel, pero sí que es verdad que relacionando con lo que hablábamos antes, más de crisis, de la generación Nini y esa parte desconectada y hacia qué triunfo estamos buscando, obviamente antes que Fernando era Purgan y hice todo el support para dar como un poco eso, como más voz o que se les mirara, porque al final estaban reivindicando esa parte de somos pobres y también hacemos cosas, aunque no nos dejan a veces o nos ponen ciertos límites. Y eso, y cómo despegarnos de las multinacionales o de esta idea de éxito más corporativa. Entonces, bueno, básicamente de 2016 a 21 me graduó como educadora social, que eso básicamente, como pongo en el subtítulo, es aprender, aprender, aprender. Un montón de ideas que tenía así volando, era un poco como ponerle orden, poner cajitas y deconstruir también ideas que tenía preconcebidas. Pero por otro lado, no dejé de hacer lo de comunicar me sigue atrayendo mucho, ya sea por la moda o por artes más plásticas y también hice algunas cosas como en el dibujo, cosas en colaboración con MRO, que es un diseñador gráfico, con el cual hicimos varias exposiciones y tocábamos mucho el tema del ocio, el ocio nocturno, replantear el ocio nocturno, hacia dónde se tiene que dirigir en esta pre-COVID, también hay que pensar que era pre-COVID. Luego, por otro lado, surgen proyectos más vinculados a una moda sostenible, cosa que, bueno, me hace un cierto aprendizaje para plantearme otras preguntas de cómo quiero hacer moda, si es que quiero hacer moda, pero al final siento que mi parte es más pedagógica y que hay una parte más de divulgación que ya no es del hacer. Y de alguna manera, bueno, sí que me vinculo con el Museo del Diseño de Barcelona y hacemos un par de propuestas con el proyecto Sustainable Challenge, con el cual hemos participado con escuelas y con universidades de moda y cuestionando un poco eso, ¿no? De cómo consumimos, qué hacemos con el residuo, cuál es el futuro de la moda. Entonces, aparte sí que la he disfrutado mucho y me ha encantado, pero de alguna manera es como esa vinculación ya he puesto un cierto límite. Por otro lado, pongo lo de activista cabreada, porque de alguna forma es como, bueno, utilizo estos espacios para poder reivindicar, bueno, qué hay más allá o qué hay detrás de las marcas, de por qué se apropian de ciertos discursos o por qué se unen con ciertos perfiles e incluso dónde ponen los límites de hasta aquí o hasta aquí no. Que aquí pongo como ejemplo, hice una colaboración bueno, no fue una colaboración, simplemente fue una foto que me hacían para la nueva camiseta del Barça,
hace ya un par de años o así. Pero me vetan de la campaña porque, bueno, dicen que mi imagen es demasiado agresiva, cosa que yo ya había avisado todo, ¿eh? Ya estaba todo, supuestamente les gustaba mi discurso feminista, como el tema trans y bla, bla, bla. Pero de repente, bueno, hay muchos filtros dentro de las corporaciones. Imaginaros Barça, hasta que vieron esta foto, pues señoros, supongo que no encajo en el perfil. Que por otro lado, mi publicación en Instagram también tuvo una cierta repercusión, y una repercusión que yo buscaba era que chicos masculinos que también estén dentro del fútbol pudieran ver que pueden estar en el fútbol y también pueden ser el colectivo y pueden performar y vivir de otras maneras, ¿no? No solamente siguiendo un patrón muy masculino y como esa idealización de hombre futbolista, y esa era mi parte de visibilidad o de forma en la que quería como transmitir que el fútbol puede ser de otra manera, lo cual, bueno, supongo que me meto en aguas tenebrosas y un poco complejas, pero bueno, por ahí va un poco esta idea, más que de cabreada es de, bueno, de por qué no otras realidades o qué mecanismos hay detrás de que no haya esas realidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esta ha sido la trayectoria de pues 13, 14 años, muy comprimida. Y ahora dejo turno de palabra y preguntas que seguro que son más interesantes que todo lo que he soltado ahora, así una hora. Bueno, muchas gracias, Roberto. De nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que, bueno, tu trayectoria, como decía al principio, es muy inspiradora. Una trayectoria que la has planteado como un repaso biográfico sobre con el cual entendemos pues bueno, que al final no somos autómatas, sino que somos cuerpos expuestos a una serie de dinámicas que o bien empobrecen o enriquecen la vida al final, ¿no? Y tú tu cuerpo ha sido afectado por todas estas dinámicas y en cualquier caso esta brillante carrera que has tenido y muy temprana al mismo tiempo, que ha sido el fruto de un deseo, de una voluntad y de un despabilarte y un poco a contracorriente, partiendo de un contexto que tampoco era favorable, porque bueno, ya sabemos que hace mucho, ¿no? El contexto del punto de partida al final. Esta historia no acaba con un fracaso, ni mucho menos, sino que al final es un resultado de exploración personal que has tenido. Empiezas encantándote de la moda y es para ti como tu vía de escape, ¿no? Para cuando acabas el bachillerato ¿no? Y con esta quizás historia tan teñida un poco de fracaso escolar, ¿no? Y para ti la moda, te refugias en la moda con un entorno prometedor, ¿no? Para liberarte, para emanciparte, para expresarte, singularizarte como sujeto. Pero también me interesa mucho y pienso que también es muy inspirador el hecho de parar la máquina, ¿no? Porque, como decimos, vivimos, y es imposible pensar un mundo sin capitalismo, somos presas de un sistema caníbal que lo que hace es esta demanda por la novedad, ¿no? Y se expresa en todos los ámbitos, en todos los sectores profesionales. Y pienso que es muy importante también y que te dignifica mucho el hecho de tú poder decir, mira, hasta aquí llego, ¿no? O sea, los límites del cuerpo, los límites de la existencia, sí, en un sistema que parece que no tiene límites, ¿no? Yo te conozco desde hace muchos años, de hecho me hacía mucha gracia creo que te conozco desde el año 2007 incluso, justamente cuando comentabas que en un momento empiezan a proliferar una serie de plataformas digitales que ofrecen y abren nuevos espacios para la autorrepresentación y también para como demostrar, diseminar pues eso, proyectos artísticos. Bueno, puedo continuar con mi rollo, pero hago un paréntesis solo para decir que los invitados, invitades, vayan formulando sus preguntas en el chat del Q&A de preguntas y respuestas, ¿vale? Yo voy como haciendo algunas observaciones, algunos comentarios, si queréis. Un poco para animar, para ver si rompo el hielo, para ver si alguien se anima a preguntar.
¿no? Cómo tú, en fin, todo este itinerario que has hecho, ¿no? Desde la escuela primaria, bachillerato, estudias diseño de moda en el LCI, en lo que era antes Felicidad Dulce, y empiezas desde muy pequeño, desde muy joven, bueno, a estudiar y trabajar con todo lo que supone de esfuerzo, de doble esfuerzo, un trabajo agotador, con una edad muy temprana y ya saltas, bueno, pues te habitas diferentes contextos, diferentes espacios. Y eso es un poco lo queer también, ¿no? El hecho de ser de código abierto, yo creo que siempre eso te ha acompañado. El hecho de ser como un USB, ¿no? Como un puerto universal, en el sentido de habitar diferentes contextos, esta fluidez que te permite estar en Sabadell, en Barcelona, en Londres, en Madrid, ¿no? En Madrid conoces este entorno creativo, me ha encantado esto de la removida madrileña. Y es justamente, yo creo que es este el momento que te conozco cuando dices, empiezas a hacer fotos, a hacer looks, a hacer photoshoots y utilizas la herramienta del Fotolog, del MySpace, del Tumblr, que lo has hecho al final, pero es verdad que el Tumblr Sí. era muy también de la época. Que la comunicación digital abre nuevos universos de posibilidades, ¿no? Y surge una nueva oleada de diseñadoras, ¿no? Para que ser consciente un poco también de cómo los nuevos medios nos ofrecen pues, nuevas visibilidades, nuevas autorrepresentaciones. Y es algo que en ti cobra mucho sentido cuando te desencantas de cómo hablan de tus colecciones, por ejemplo, en la televisión española, bueno, donde sean, en los medios de Sí. comunicación, cómo tú te reapropias, ¿no? De esa narrativa, ¿no? La pasarela, o sea, empiezas con la crisis, pero has planteado la pregunta de que, bueno, yo en realidad siempre he partido de cero y realmente nunca he tenido recursos. Por tanto, ¿no? Esta también es algo que yo pienso que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí. Después tu itinerario, pues a lo largo, pues buscando sponsors, te desvías de la pasarela y encuentras un contexto mucho más adecuado pues, para hacerle justicia a la dimensión conceptual porque al final una colección de moda es un proyecto artístico, ¿no? Y entonces, que tiene una narrativa Sí, eh, que creo que tú... Sí, dime. sí, incluso creo que era un aspecto muy importante que a veces en moda no se ve mucho. Yo lo que disfrutaba mucho de lo que era el desfile era el post-desfile del un poco el backstage, pero en el sentido de que veía a la gente que estaba haciendo eso realidad. No sé cómo decirlo, igual que supongo que en el teatro o en otras, ¿no? Como esas bambalinas que es realmente donde te lo pasas bien, de donde estás disfrutando del tú a tú, incluso de alguna manera yo lo que quería era incorporar el público detrás, no delante viendo algo como con filtro, por así decirlo, ¿no? Como que vea un poco lo que hay alrededor, incluso que en el mismo espacio que lo estás viendo, yo participe y haya esa conversación o ese diálogo en el mismo momento que está sucediendo, ¿no? Como algo también como efímero. Y por eso cuando hice el paso a la galería o a los espacios abiertos o tal, justo encontré eso, ¿no? El que me puedan, tanto una crítica como algo constructivo, como un aplauso, ¿eh? Pero en el mismo momento que está sucediendo, poder tener ese cara a cara y a la vez llegar a un público que sí que realmente quería consumir o quería pertenecer parte de la marca o de lo que estaba construyendo. Que al final con esas plataformas que a lo mejor te dan más visibilidad, eso llegaba, a lo mejor me hacían un reportaje en Telva y era en plan, ¿qué hago en Telva? Ya. Hay otras marcas que sí, y lo entiendo, que sean aspiracional hacia ese público mainstream y tal, pero algo sí que ahí tenía claro que no encajaba, ¿no? No. Y entonces fue cuando me desvinculo que prensa especializada, ya puede ser Metal Magazine o Pain o, bueno, en aquel momento era Fucking Young más que Pain, o, ¿no? Como otros medios, incluso a nivel nacional, de repente es como, o Neo 2, por ejemplo, que también fue un gran support en su momento, es como, ostras, esto sí que hay que ir a verlo, ¿sabes? Que luego se ha convertido en esto de que hasta Lego o Cibeles ha hecho, ¿no? Como sus desfiles alternativos en locales o en otros edificios que no son la feria de Madrid. Y, o sea, quiero decir que de alguna forma, antes esto, a lo mejor en los 90 sí que estaba pasando, ¿eh? Me acuerdo la marca Vacas Flacas, ¿no? Como más de la cultura de la moda, hace su desfile en un club o tal. Pero de repente era como, bueno, fue una conexión de, hey, se puede salir de la pasarela y seguir presentando moda.
Y eso creo que abrió más pie a otras marcas también a lanzarse. Muy bien. Muchas gracias. Mira, tenemos una preguntilla. Marta Capdevila Tugues pregunta, en el tema del trap me parece incómodo que se represente la clase obrera en letras y estéticas capitalistas e incluso clasistas. Seguramente es algo que te habrán preguntado, algo que habrás problematizado tú ya. ¿Cómo se puede vender modas sin venderse al sistema? Uf. Creo, Marta, que no tengo la respuesta exacta, pero sí que es verdad que ya no es no venderse al sistema, pero es encontrar el nicho o la forma de hacer lo que hablábamos también de cuando yo decido parar y que encuentro que estoy metida en el sistema es porque me encuentro trabajando 24 horas, me encuentro con un horario en el que yo trabajaba, tenía, me acuerdo, el ordenador de horario estadounidense, horario asiático y a la vez horario London. O sea, de alguna manera mi franja horaria de trabajo era 24 horas, o sea, no había cierto descanso y a la vez me veía solo pagando facturas. Quiero decir, no estaba ni lucrándome, por así decirlo, ni estaba disfrutando de ello, porque incluso había veces que la misma producción iba directa a tienda fiándome y cruzando los dedos de que no hubiera nada erróneo, ni que hubiera nada estropeado o roto, pero claro, de repente todo lo que yo había materializado físicamente, de repente solo era digital y me encontré como de una forma aislada enfrente de mi pantalla de ordenador, ¿no? Y claro, también tenemos que entender que esto es pre-COVID y no teníamos esta conciencia de que podíamos seguir en un día a día tan conectadas, pero bueno, sí que me dio a pensar de no es el mundo laboral al que yo quiero pertenecer y a la vez, a partir de ahí, conozco proyectos que trabajan y se cuidan de otras maneras, estando en moda, quiero decir, como, por ejemplo, ay, se me ha ido ahora el nombre de la marca, que ahora acaba de hacer de una colaboración. Pero bueno, hay una marca de aquí de Barcelona que hace denim de forma, bueno, hace reciclado de denim y hace prenda como más tipo upcycling y encuentra su sistema para eso, para tener como cuidado, pero es verdad que vienen más del mundo empresarial y tienen otros aprendizajes y otros mecanismos, pero consiguen de alguna manera seguir haciendo moda, pero un poco eso, desconectándose. Luego también tengo una colega, Tania Marcial, que de alguna forma entra entre lo pedagógico y a la vez el upcycling y el hecho a medida también, que no hay que olvidar que la moda no era una clase, no era un acceso universal, o sea, moda como concepto, o sea, una cosa es la indumentaria, que aquí sí que divido mucho, ¿no? Como una cosa es el vestirse y otra cosa es pertenecer a un ciclo de la moda que va súper rápido y que a la vez genera esta necesidad de consumir constante, ¿no? Entonces es eso, si quieres pertenecer a esa moda de consumo constante, casi vinculándose al fast fashion, pues te diría que no hay manera de hacerlo, porque es que ya el sistema de comercial ya va totalmente en contra de lo que puede ser el sistema, o sea, no, acompaña al sistema, me refiero. Entonces, salirse, también tienes que salir de los procesos de producción, los procesos de comercialización. Sí. Entonces, hay que ir un poco, bueno, lo que se empieza llamando un poco el slow fashion, pero claro, que al final es algo que ya se hacía. Lo que pasa es que el fast fashion solo tiene 15, no llega a 20 años de historia. Entonces, hay que también posicionarse en ese contexto de que se arranca una máquina que no se sabe ni cómo existe ni cómo se puede parar. Hace 20 años que existe y es una de las industrias más contaminantes en fin, del planeta. Exacto. Sí, y además se puede resignificar, ¿no? Es decir, no es trap sí, trap no, sino que realmente se puede resignificar, se le puede dar la vuelta. Una amiga mía el otro día asistió a un taller de twerking feminista, con todo lo bizarro que puede sonar eso, y la instructora trazaba toda una historia de cómo las mujeres africanas para abortar lo que hacían eran movimientos pélvicos y que el origen del twerking se puede entender incluso hasta este punto, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, no twerking sí, twerking no, sino tú, ¿en qué términos? ¿No? Sí. Al final. Y también que hay que entender que la historia del, bueno, previo hip hop o también, yo no soy la más experta para hablar de esos temas, pero al final sí que hay
un aspecto aspiracional de éxito que va muy conectado con ese consumo ¿no? Y estas estéticas como excesivas, ya sea pues eso, toda la parte de maquillaje, pelo, uñas, oro, ¿no? Como, pero es, no sé, también forma parte de una crítica también, es como, y de una respuesta. Hay que también saber hacer lectura cuando estás viendo un videoclip de trap y cuando luego estás viviéndolo en tu día a día. Eso es lo que siempre digo. Bueno, y lo que ahora hace poco decía el Morat, ¿no? Es en plan, no es la gente que venda ese discurso de es guay, de rollo me busco la vida y trapicheo, rollo, bueno, también tiene unas consecuencias y tiene unas, bueno, al final unas consecuencias con las que tienes que convivir, más allá de quedar más chulo o quedar más por encima de lo que el sistema me está intentando hacer, ¿no? Que trabaje 8 horas y que al final, bueno, esa vida normativa, y entonces, pues bueno, es una crítica el salir de esa norma, aunque sea saliéndose de la legalidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, y a mí me interesa mucho, creo que es muy importante y es un poco uno de los valores de tu, en fin, de tu proyecto, de tu itinerario, de tu experiencia, es entender, vemos claro que lo queer para ti no es un tema, como puede ser uno, sino que para ti, como pueden ser un, ¿no? Hoy vemos en los proyectos artísticos, en las exposiciones de arte, en las colecciones, lo queer, un tema entre muchos otros. Para ti lo queer es un método, o sea, tú utilizas lo queer como un método de habitar diferentes contextos, corromper los mecanismos dominantes de producción, de ideación, producción y comunicación de la moda, en este caso. Hemos visto cómo con tus proyectos bajas la moda, que toque de pies en el suelo. Me ha encantado la idea de guerrilla, catwalk, ¿no? Y en este caso, como vais también, pues era un aliado, en este caso, ¿no? De comunicación de tu proyecto. Sí. Sí. Justo una cosa que no he dicho es justo en este desfile, el titular que abrió el London Fashion Week esa temporada fue ¿para qué participar en el London Fashion Week si tienes el British Museum de gratis? Como allá. O sea, como también hizo esa forma aliada de desconexión entre ese mainstream o esa parte que si no pasas por London Fashion Week parece que no perteneces al ciclo de la moda. Sí, y además eso, interrumpir la vida cotidiana, ¿no? Interrumpir la normalidad, o sea, y aquí hacer una crítica de la narrativa dominante no solo consiste en hacer una crítica desde el plano del significado, sino también desde irrumpir y de subvertir y de interrumpir lo que es la propia socialidad y esos espacios elitistas, que no dejan de ser elitistas, ¿no? O sea, y esto es algo muy queer también, el hecho de desmitificar y desidealizar y deselitizar. Haber nacido en un contexto como yo, de una familia que podríamos considerar charnega, ¿no? Que habita diferentes idiomas. De nuevo, reivindicar lo charnego como algo queer, como de nuevo, repito, me encanta la imagen del USB en este caso. Y bueno, y en este caso, que es algo que te ha acompañado desde el principio, me ha gustado que hagas este itinerario desde el principio y bueno, que te define como una persona porosa, ¿no? Como un cuerpo, pues eso, sensible a todas, ¿no? Así, me ha gustado también cómo has planteado pues, las diferentes etapas de tu vida con los diferentes proyectos vinculados a noticias de actualidad que más allá del titular afectan de manera real, ¿no? Sobre los cuerpos, sobre las sociedades. Esto me ha gustado también. Yo siempre digo que la moda no es neutral y que como no lo es el arte, como no lo son las exposiciones y que la política no es a un sector definido de la sociedad, sino que lo político atraviesa todo, ¿no? Todos los cuerpos. Y eso, me ha gustado mucho también, ya insisto, y con esto, bueno, si queréis, no sé si hay una pregunta, déjame ver aquí en el Q&A, no. Eso, hemos visto contigo que no solo has sido diseñadora, sino también directora de arte, artista, activista, ciudadana comprometida, ¿no? Es que educadora, además, siempre les insisto mucho a los alumnos que, bueno, al fin y al cabo somos
Sí, la profesionalización, muchas veces estamos obsesionados, ¿no? Con lo que Sí. tenemos que reunir, con los espacios que tenemos que habitar, porque el contexto te define, ¿no? Muchas veces Sí, justo esta semana me pedían una bio para una de las, bueno, de las fundaciones con las que trabajo, una cooperativa, y claro, era como, la tuve que hacer como 4 veces. O sea, la mandaba, me la corregía, la tenía que volver a mandar, era como, pero es que, bueno, por ese juego de, no, claro, no podemos hablar de tal empresa o esto les va a molestar o este tal, como, uff, y luego los nombres, ¿no? En qué te defines, porque aquí estás haciendo esta función, pero luego también hago esta, y todo al final tiene esa transversalidad, o sea, yo no hubiese estado haciendo ahora unas prácticas, o sea, por ejemplo, ahora no estaría eso como coordinando el servicio del colectivo LGTBI aquí en Sabadell si no hubiese tenido toda esta trayectoria, porque al final, bueno, yo Ujú. pensaba que no había ni colectivo en esta ciudad, ¿no? O sea, la soledad en la que lo viví en la infancia y la adolescencia me hizo sentir que aquí no había ninguna posibilidad de, y menos desde, bueno, o desde mi visión más queer o desde Ujú. esta idea de entender el colectivo también, más allá de cada categorización. Ya. Pero sí, sí, o sea, esto del currículum, al final por eso a veces digo, pues artista, porque es que al final, hasta dentro de la pedagogía hay arte de la pedagogía. Total. Es que al Sí, final, sí, sí. y justo en esta parte de la producción y cómo producimos, también está muy vinculado con la, con la artesanía, ¿no? De Ujú. llevártelo todo a esa artesanía en el sentido de, vale, hago pedagogía, pero también hay una parte de artesanía en la que te preparas una performance, te preparas como sujeta dentro como cuerpo que va a transmitir un mensaje. Entonces, bueno, me parece que está muy vinculado a todo lo que he hecho previamente y a lo que haga en el futuro. Muy bien. Y eso, de nuevo, insistir también en la idea de, bueno, de parar la máquina, ¿no? De reivindicar también el derecho a poner límites, ¿no? Mm. En el momento en que tú te das cuenta de que estás produciendo en México, comercializando en Asia, estás sentada en el ordenador 24 horas para pagar facturas, para trabajar para pagando facturas, y te alejas, te alejas del mundo comercial, ¿no? Sí que frecuentas durante unos años la industria de la moda, Sí, los proyectos de la moda sostenible, pero te das cuenta que al final la moda está demasiado teñida, ¿no? por un modelo que es el que nos llega, que es el con el que nos bombardean, y que tenemos que constantemente comprar en este ciclo vicioso ¿no? del producir, comprar, desechar, ¿no? El residuo de la moda. Yo cuando trabajaba en H&M, la ropa que no se vendía ya en Killers, se destruía, ¿no? Y bueno, y esto es ya. algo forma parte del día a día. Sí, sí. O sea, pero y no solamente el fast fashion, también, bueno, Chanel también hace, ¿no? Hace las grandes quemas de producto, bueno, porque no lo puede llevar cualquier persona y también ese control, ¿no? De quién va a llevar mis prendas. Ujú. Pues nada, muchas gracias, Roberto. Espero que mantengamos el contacto y que sobre todo vengas más a ESDI, que los alumnos y las alumnas, los alumnos sepan que te tenemos muy cerca en Sabadell y Exacto. que tu carrera es muy inspiradora y que estoy seguro de que los alumnos se van a inspirar en ti, en tus trayectorias, en los proyectos, en la manera que vinculas tu vida con tu obra, se puede distinguir lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, cómo te relacionas, cómo piensas. Y pienso que esto es algo que tienen que tomar buena nota, es algo que les insisto mucho yo en clase, pero que contigo lo han visto claro, que es posible, que es efectivamente posible y que la vida da muchas vueltas y que sobre Sí, todo uno tiene que, ¿no? Tiene que estar contento bueno, con lo que hace, ¿no? Da igual, más allá de las ansias estas de la sí. profesionalización o de... Un buen consejo que recibí de una profesora, una profesora que se llama Inmaculada Herrea, que la tuve en Felicidad Dulce, que siempre me dijo que hablara de aquello de lo que sabía. Y para mí fue la clave que hizo que hubo un momento, ha habido un par de colecciones que no he enseñado, por ejemplo, que empecé Ujú. a intentar ser otra persona o intentar no ser otra diseñadora que la gente se esperaba en ese momento. Y, Ujú. y es como, no, no funciona. O sea, en ese sentido es como, no te despegues de aquello que realmente pertenece a esa personalidad, vamos a llamarle, o a esa cosa que Ujú. te está
te ha hecho ese cuerpo. Ujú. Y a partir de ahí es que salen mil historias. Lo malo de alguna manera es que ahí muestras muchas veces parte de la vulnerabilidad y parte de aquello que te hace sufrir, Ujú. pero yo creo que es la clave para saber comunicar y de alguna forma, bueno, al menos yo no soy una profesional de la comunicación y si no lo vivo no lo sé transmitir. Ujú. Y creo que por ahí van un poco las claves de eso, de poder producir aquello que realmente estás en tu día a día. Y para acabar, me gustaría invitar a todas o las personas que se sientan interpeladas que vivan cerca de Sabadell o Sabadell. Estamos gestionando un espacio seguro en la residencia artística que estoy haciendo con Struck y la próxima quedada es el 27 de octubre a las 9 de la noche y veremos un Muy film bien. y hablaremos sobre intersexualidades. Así que estáis invitados. 27 de octubre, perfecto. Y pues ya te contactaré, bueno, ya me pasarás a ver si hay que inscribirse y tal, y lo compartiremos Es, con los alumnos. es entrada libre, en mi Instagram tenéis el flyer, ya veréis espacio seguro y feel free, en plan, la idea es Perfecto. que podamos hacer un poquito de comunidad, ya hay un pequeño grupo, pero bueno, si podemos ser un poquito más, pues mejor, y cuidarnos y sentirnos eso, seguras en un espacio que justo, ¿no? Hablábamos de la parte de la infancia donde esas restricciones más, bueno, políticas de ultraderecha que parece que se van reviviendo y que Ujú. no nos pillen solas, como me pillaron en la infancia, pocos Ujú. mecanismos tenemos para protegernos. Muy bien. Muchas gracias. Nada, Y espero que nos veamos pronto y nos veremos el 27 de octubre. genial. Que Gracias. vaya muy bien. Un Chao, chao, abrazo. gracias. Chao. Chao, chao.